Dentro de los forrajes hay un cultivo que llega pisando con mucha fuerza. Se trata de la avena. Este será el primer año que se exporta el producto de Castilla y León al mercado chino. La noticia es muy buena, sobre todo porque en esta comunidad el potencial que la avena tiene es muy alto. Además, el otro punto positivo, a nivel mundial el único competidor de nuestro país es Australia. En alfalfa la situación también es positiva. El problema es que tras un año sin haber podido exportar apenas nada, otros países como Argentina, Sudáfrica o Egipto han ocupado nuestro lugar. Muy tímidamente el forraje de avena se está haciendo un hueco en el campo de Castilla y León y se está convirtiendo en una alternativa al forraje habitual, marcado principalmente por el cultivo de alfalfa. Cuando exportamos alfalfa, lo que estamos exportando es fibra, porque la alfalfa tiene fibra y tiene proteína. Pero la proteína, hay otras fuentes de proteína, como puede ser la soja, incluso puede ser más barata que la proteína que aportamos con la alfalfa. Pero sin embargo la fibra es 100% necesaria y por eso la alfalfa pues tiene esa demanda a nivel mundial. La avena incluso es una fuente de fibra mejor que la de la alfalfa, porque tiene azúcares y es una fibra muy apetecible para el ganado. Además del efecto que tiene en la ganadería, hay que contar con la repercusión que apostar por el forraje de avena tendría en Castilla y León. A diferencia, por ejemplo, de la alfalfa, pues es un cultivo más resistente a los ataques de insectos, es más resistente a otras enfermedades. Con respecto, si lo comparamos con un cereal, una cebada o un trigo, pues es más resistente a los hongos. En definitiva, es un cultivo que a priori necesita un menor coste de inversión para poderlo producir. Estamos hablando que vamos a tener avenas de 8 o 10.000 kilos, incluso más, es decir, aunque el precio sea bajo, una hectárea de forraje de avena va a facturar más de 1.000 euros, por lo tanto puede ser un cultivo incluso más rentable que una cebada a grano o que un trigo a grano. En Castilla y León se siembran 80.000 hectáreas de avena, la mitad va destinada a forraje. El cultivo tiene buen desarrollo en el campo, pero además también cuenta con mucho interés por parte del mercado asiático. Para vender en Asia se ha necesitado un proceso de homologación que llevábamos 4 o 5 años, lo conseguimos, o sea, estamos homologados para vender avena en China en el año 2022. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte que la primera campaña que íbamos a vender en China sería la campaña 23, que fue la pasada, y nos encontramos que teníamos muy poca avena por la sequía y a un precio muy alto. Entonces habíamos generado unas expectativas en Asia que al final el año pasado no las pudimos cumplir porque no teníamos producto. Este año, para nosotros, este año es el año de inicio de la exportación de avena de España a Asia, a China en este caso, que es un país que incluso ha demandado hasta 400.000 toneladas de avena y lo está comprando solo en Australia. Motivos por los que esta será la primera campaña en la que el forraje de avena de Castilla y León viajará hasta Asia. Hasta allí viajarán paquetes como los que están viendo en sus pantallas, paquetes de 400 kilos envueltos en rafia y que llegan dispuestos a competir con el producto australiano. La diferencia entre el producto australiano y el español se encuentra en que allí el secado se hace al sol, mientras que aquí se deshidrata, un punto que juega a favor del producto nacional. El punto negativo lo encontramos en la cantidad de azúcar soluble al agua que tienen allí y el que se consigue aquí, un factor que marca la calidad y fija el precio. En Australia el tema de la avena lo tienen muy estudiado y entonces tienen dos tipos de avena, la que tiene más de un 20% de azúcar y la estándar que tiene un 12 o un 14% de azúcar. El objetivo es llegar al 20% de azúcar, porcentaje con el que el forraje de avena tiene un precio superior. En el campo de Castilla y León, en términos generales, se está alcanzando el 15%, una cantidad con la que ya se puede exportar a un precio rentable. Sin embargo, el objetivo está claro, hay que llegar al 20%. Desde el Itacil y en colaboración con nosotros, con Cofocil, hicimos un muestreo, hicimos un estudio de campo en el cual muestreamos parcelas de avena de Zamora, Valladolid, Palencia, León, de 4 provincias y conseguimos algunos resultados de avena con el 20% de azúcar, que lo habitual en España es el 12-14% de azúcar. Tenemos ese potencial, es decir, podemos producir avena con un 20% de azúcar, que eso tiene un valor añadido muy interesante para el agricultor y sobre todo para la comercialización. Fue un proyecto de financiación FEADER, se llevó a cabo en el Itacil, empezó en el 2020 y terminó este mismo año, a principios de este mismo año, y durante estos años se ha trabajado sobre todo en la producción de cultivos mixtos como forrajes de calidad. Se han evaluado entradas del banco de germoplasma para evaluar la biodiversidad agraria para ver cuáles tienen un mayor potencial. Se han evaluado junto con las empresas del sector, hemos evaluado ensayos de bandas para ver el comportamiento forrajero en cuanto a calidad de lo que hay en el mercado.
controlado en diferentes momentos de siega. Abel fue el investigador que lideró el proyecto que, como acabamos de escuchar, finalizó a principios de este año. Gracias a él se vio que el margen de mejora para que el forraje de avena mejore el porcentaje de azúcar es alto. Se puede mejorar por un lado por la base genética, ensayando todo tipo de variedades de avena, todo tipo de especies de avena y viendo cuál tiene un potencial de producción de azúcares solubles al agua más alto. Eso por un lado. Por otro lado está la mejora agronómica. Y ahí hay que trabajar muchos aspectos como elección de la parcela, densidades de siembra, fechas de recolección, fertilización, etcétera, que inciden también mucho en lo que es la calidad de la avena forrajera. Si se mejora la calidad y se aumenta el precio, la rentabilidad del agricultor será mayor y con ello la superficie del cultivo de avena en Castilla y León se verá incrementada. De momento, la reina de los cultivos forrajeros sigue siendo la alfalfa. En este caso, la campaña que acaba de comenzar llega marcada por un descenso en el precio. Ahora mismo hemos iniciado la campaña nueva con un stock de 250.000 toneladas de alfalfa de la campaña anterior. Entonces, ¿qué es lo que está provocando? Pues que el precio del forraje y de la alfalfa esté cayendo. Un stock que viene dado por todo lo que ocurrió durante la campaña pasada. En ese momento la sequía hizo que las previsiones de cosechas se redujeran y con ello los precios subieron. Dos circunstancias que hicieron que las industrias se quedaran fuera del mercado exterior y el volumen de forraje que España exportaba fuera ocupado por otros países como Estados Unidos, Canadá, Egipto o Sudáfrica. Finalmente, el forraje que se recogió fue mayor del esperado y se intentaron retomar las exportaciones. Esto ocurrió durante el otoño, justo cuando el precio empezó a descender. Sin embargo, en ese momento surgió el conflicto en el Mar Rojo. Las navieras tuvieron que buscar rutas alternativas más largas y todo esto repercutió en unos costes que volvieron a aumentar, con lo que las exportaciones se redujeron. Ese es el motivo por el que comienza una nueva campaña con un volumen de stock elevado. El precio está bajando y el trabajo en el campo parado debido a la humedad que presentan las parcelas. Tenemos mucho volumen de forraje en el campo. Lo que ha provocado esas lluvias es que apenas hemos podido segar el primer corte. En esta zona del primer corte de alfalfa de secano y regadío hemos segado más o menos un 20 o un 30%. El 70% está sin segar y las consecuencias que está teniendo esta lluvia es que las malas hierbas que igual estaban controladas con herbicidas ahora ya no se están controlando, se están llenando los campos de malas hierbas y sobre todo, por ejemplo, el tema de las gramíneas, eso penaliza muchísimo a los forrajes. Entonces ahora mismo tenemos la situación de que tenemos un volumen muy alto de alfalfa, pero de una calidad muy inferior a lo que esperábamos. La parte positiva del exceso de humedad se apoya en el volumen de kilos que se espera recoger por hectárea y que en muchos casos superará los 4.000. Además, hasta en las parcelas de secano se espera poder hacer 3 cortes.